Y dentro del último punto de la Constitución, que tiene que ver con ese carácter imprescriptible, que hablamos, carácter inalienable, imprescriptible, inembargable, que pues les comentaba que nos íbamos a referir especialmente a dos. Por supuesto que para nuestro Código Civil venezolano estamos en presencia que la imprescriptibilidad puede ser adquirir o liberarse de una determinada obligación en el tiempo y demás condiciones que sean establecidas por la ley. Eso nos establece el artículo 1952 del Código Civil. Por supuesto que esta es una visión netamente jurídica y que nuevamente se hace necesario desentrañarlo cuando nos vamos al patrimonio cultural. Para los que me puedan estar escuchando, que sean abogados o que se interesen o que en algún momento tengan la oportunidad de formar parte de un instrumento que vaya a tener una característica jurídica y vaya a ser protegido como tal, es como tan importante, y por eso quise detenerme en este punto un momento, porque refleja lo trascendental que puede ser colocar un término dentro de una legislación cuando tocamos el tema del patrimonio cultural. Por supuesto que esta es una visión muy particular desde el punto de vista jurídico. Cada terminología, cada aspecto que se ha introducido en un artículo, en un numeral, en una legislación, en un ordinal, en un instrumento que tenga carácter de efectos contra terceros, se hace sumamente necesario que se sea cuidadoso, que se sea responsable, que se maneje muy bien el fondo del por qué esa terminología se está empleando para la redacción de ese instrumento jurídico. Ya que, por supuesto, cuando uno llega el momento de la aplicabilidad o cuando uno llega el momento de la utilización en defensa o la utilización para imputar, incoar cualquier tipo de acción, nos damos cuenta cómo nuestras propias legislaciones pueden jugarnos a favor o en contra. Y por ello tan importante que, pues, si tienen la oportunidad en algún momento de trabajar para una legislación, un instrumento jurídico, un plan de gestión, un plan de salvaguardia, un código de ética, aplicados por supuesto, o hablando especialmente del patrimonio cultural y material, seamos lo más responsables en la forma en que hacemos la redacción y no pensar que hay artículos que están o hay términos que pueden estar incluidos porque suman, adornan o puedan significar que son beneficiosos para la aplicación del patrimonio, la aplicabilidad dentro del patrimonio inmaterial. Y entonces quería hacer esa salvedad, quería hacer ese pequeño inciso. Y fíjense que eso lo hago también porque desde el punto de vista de carácter imprescriptible, que es el otro en el que me quería detener solo unos pequeños minutos, para el año de 1997-98 fue extraída de Venezuela una piedra que forma parte de la cosmovisión de una comunidad indígena venezolana llamada Pemón, que se encuentran en Santa Cruz de Mapaurí. Es una comunidad indígena que todavía tiene su asentamiento en esa zona, y fue extraída por una persona que tenía una visión de crear un parque que generara la paz mundial a través de una piedra representativa de cada continente. Esa piedra fue extraída sin la permisología necesaria, aunque en ese momento gozaba de la permisología necesaria. Y efectivamente la piedra fue trasladada en contra de la voluntad de las comunidades indígenas. Cuando de una u otra forma esto llega a la opinión pública y esto hace que se inicie un procedimiento legal que dirima esta controversia, los abogados del momento, en el cual por supuesto yo me sumé unos cuantos años después, unos cuantos años bastante largos después, porque en ese momento estaba pequeña, de una u otra forma, cuando se inicia como tal el procedimiento legal, nos encontramos con, y hablando que ya estaba en vigencia esta Constitución, esta acción para la protección de la comunidad y para que se pudieran resarcir los daños que hubiese que resarcir, se establecieran las sanciones desde el punto de vista penal, civil o administrativo a que hubiera lugar,
no se pudieron hacer porque las acciones habían prescrito. Porque las acciones, evidentemente, si nos basamos en los otros cuerpos normativos que tiene Venezuela desde el punto de vista procedimental, por ser preconstitucional, o sea, pues, por haber sido promulgados anteriores a esta constitución, no generaban los mecanismos para que las acciones a que hubiese lugar, como decía hace un instante, se pudieran aplicar desde el punto de vista legal para la protección y dirimir esta controversia. Entonces, de una u otra forma, podemos ver cómo lo que les decía en un principio, antes de tocar este tema, la importancia de incluir este tipo de términos que por supuesto son beneficiosos siempre que en el resto del ordenamiento jurídico exista una correlación armoniosa, siempre que en el resto del ordenamiento jurídico efectivamente estén los procedimientos, estén los elementos que permitan que esa inalienabilidad, que esa imprescriptibilidad pueda ser aplicada a la hora que haya una lesión al patrimonio cultural, y que en este caso estamos en presencia, a pesar de que fue un bien mueble, a pesar que fue un bien, fue una piedra que tiene características por supuesto materiales, estamos hablando que la significación que ella encierra ya la hacía parte del patrimonio inmaterial, y contando que esta piedra estaba dentro del Parque Nacional Canaima. Sin embargo, pues tengo también que decirles que justo en este mes de abril la piedra retornó a Venezuela, justamente en este abril del año 2020, estamos hablando desde 1997, que fue extraída de manera ilegal, de manera irregular, más que de manera irregular. Y justamente en este año 2020 es que la piedra regresó a su comunidad pemona, porque para ellos es el origen de su civilización, incluso la llaman la abuela cueca, la abuela y precursora, creadora de toda su civilización. Entonces, de una u otra forma vemos cómo esos elementos de los que a veces nos podemos valer para proteger el patrimonio inmaterial, de que a veces nos podemos valer para hacer efectivas sanciones o acciones contra quienes lesionen el patrimonio inmaterial, no siempre terminan siendo totalmente efectivas, porque desde el punto de vista jurídico, y pues evidentemente voy a hacer o me voy a retrotraer a lo que hablaba al principio de la autonomía, no tengo los mecanismos, la plataforma, la estructura para yo ejecutar este tipo de acciones. Y es una de las cosas que es importante siempre tener en cuenta, no solamente que esté en una ley, sino que también tenga el procedimiento de aplicabilidad. Bueno, hasta acá podemos hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y quisiera hablarles en segundo punto de lo que establece la Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura es una legislación de mucha más reciente data, incluso fue promulgada por una ley habilitante en el año 2014, en noviembre del 2014. Digamos que es una deuda histórica legislativa de más de 20 años en que se buscó que el sector cultura venezolano tuviese una ley orgánica. Y desde el punto de vista del patrimonio cultural, bueno, por supuesto, por ser una ley habilitante no contó con el procedimiento de consulta pública, pero de una u otra forma recoge parte de los principios establecidos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, actualiza un poco estas terminologías establecidas en la Constitución y expone dentro de la legislación nacional por primera vez un concepto de patrimonio cultural, y que pues es bastante interesante porque de una u otra forma visibiliza los bienes del patrimonio inmaterial o las manifestaciones y las tradiciones, los usos, las costumbres del patrimonio inmaterial, que incluso anterior a esta fecha solamente estaban contenidas en la Constitución Nacional y bajo los bienes del patrimonio cultural intangible, tampoco los especificaba, y lo vamos a ver que en la ley marco tampoco se especifican. Hay un punto en el que esta legislación del año 2014, la Ley Orgánica de Cultura, nos expone, y que tiene que ver un poco con lo que les hablaba hace rato de la importancia de establecer legislaciones con terminologías y redacciones lo suficientemente coherentes, armónicos y con mucho cuidado y responsabilidad. El artículo 11 específicamente de esta Ley de Cultura nos habla que los bienes del patrimonio cultural declarados, porque lo vamos a ver en la Ley de Protección y Defensa, y per se el patrimonio arqueológico y paleontológico, como les comentaba hace un instante,
no necesitan una declaratoria, sino que ya forman parte del patrimonio cultural venezolano, son propiedad del Estado venezolano, incluyendo aquellos que se hallen, que circulen. Esto lo establece la Ley Orgánica de Cultura, que se hallen, que circulen, que reposen o que se encuentren dentro del territorio medio acuático subacuático de la República Bolivariana de Venezuela, son propiedad del Estado venezolano. Si nosotros quisiéramos pensar que el espíritu del legislador al momento de redactar este artículo, pues expone que son aquellos bienes que forman parte y que se demuestra que son de origen del territorio venezolano o de la cultura venezolana. Pero exponer que se hallen, circulen, reposen, de una u otra forma son propiedad del Estado venezolano, de una u otra forma pudiera contravenir con una convención que igualmente está suscrita por el Estado venezolano, que es la Convención de 1970. La que establece las medidas para prohibir, impedir la transferencia, comercialización, tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural, o bienes culturales, mejor dicho. Entonces, de una u otra forma, acá vemos que esta es una disposición, como decía ahorita, que digamos que uno piensa que el espíritu del legislador era colocar que forman parte del patrimonio cultural siempre que se demuestre que son, mas sin embargo el que no tenga esta aclaratoria pudiera generar ciertas controversias. Allí vemos la importancia de lo claro que deben estar redactadas las medidas jurídicas. Y que incluso sin fundamentarnos en este artículo fue lo que hizo que en el año 2017 Venezuela pudiera hacer una repatriación de más de 900 piezas pertenecientes al patrimonio arqueológico, paleontológico costarricense, las cuales habían sido introducidas de manera irregular al país por parte de un coleccionista y que de una u otra forma, a pesar de que no se comercializaban, por supuesto es una investigación que todavía está en curso, pero formaban parte de una colección privada y según nuestra legislación, por supuesto que eso, y de la misma Convención de 1970, podríamos estar en presencia de tenencia o transferencia ilícita de bienes del patrimonio cultural, contando que Costa Rica tiene una legislación parecida a la venezolana en cuanto a los bienes del patrimonio arqueológico y paleontológico, igualmente forman parte de la propiedad del Estado. Bueno, voy a hacer otro video.